la palabra clave en estos días y tal vez sea la palabra que atraviese toda la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires es proscripción. Recuérdela porque es impensado que Cristina en San José 1111, creo que es, ¿no? Es toda una simbología del peronismo, es decir, desde San José 1111, algunos remiten al siglo pasado, mediados del siglo pasado, pero yo no voy a hacer historia de ello, sino utilizar la palabra proscripción porque, en definitiva, es un planteo sobre la poca democracia que tiene este país. Con el fallo de Cristina me lo pregunté en otra nota. O nos atrevemos a ver qué tipo de democracia es la que se ejerce desde el 83 de esta parte, situándonos en fragmentos, en pedazos, en etapas, y veremos que ha ido degradándose y llegamos a una instancia hoy en donde quien preside puede hacer lo que quiere y decir lo que quiera, como si no existiese un Congreso, como si existiese justicia. Ahora, la palabra proscripción, ¿cómo la lee la izquierda? Es la posición del PTS, Miriam Bregman, del Caño, Vilca y Chipe Castillo, yendo no solamente a la marcha, que terminó siendo un gran acto de reivindicación para Cristina, sino previo a la marcha, cuando la Corte no hace lugar al pedido de queja o recurso extraordinario. Ahí fueron a verla a Cristina a manifestarle su solidaridad. También fue el PO, no así el MST, lo dijo acá en una entrevista Pablo Pardo. Nosotros no creemos, primero, en que exista inocencia, porque hubo corrupción, porque la corrupción es inherente al sistema capitalista, que la izquierda lo combate. Así que hemos convocado a un cuadro político del Partido Obrero que trabajó en el Posata, que le echaron, que es Jimena Letieri, para preguntarnos si esto, que se llama proscripción, termina siendo central o en definitiva cubre los aspectos medulares que este país tiene y que debe discutir de cara a la población, que es lo que siempre importa. Lo otro es cotillón, como digo yo, entretenimiento. Presentación y venimos. El cambio rotundo que hubo acá en Manantiales. Como pueden ver de fondo, tenemos una plaza inmensa, hermosa. Tenemos asfalto, que es lo que hacía falta acá en el barrio. Queremos agradecerles por todo lo que hizo por nosotros los chicos de Barrio Manantiales. De pasar a jugar en el barro, jugamos en juegos más decentes, podemos correr, juntarnos con amigos y la verdad me encantó la plaza. En nombre de todos los niños agradecemos por esta hermosa plaza, por esta iluminación que en la noche tiene. Gracias por esta oportunidad de expresarme. Mi nombre es Noé Manuel Goyeneche Guevara, voy a la escuela 82, tercer grado. Muy bien. En este lugar no solo se va a jugar, sino que se va a soñar, se va a buscar que los niños tengan un bien común. Yo hice una presentación, agradezco que la hayas escuchado. Proscripción es algo que debe vincularse con ¿qué? No una definición del diccionario de la Real Academia Española, sino desde la política. No, bueno, acá claramente quieren proscribir a sectores, esto sin lugar a dudas está comandado no solo por la cuestión local, sino con las cámaras empresarias, digamos, de una proscripción a Cristina, que molesta en una parte, pero detrás de esa proscripción está la proscripción al pueblo, ¿no? A la decisión voluntaria que pueden tener los trabajadores de votar. Y hoy es Cristina, esta es un poco la línea para el Partido Obrero, hoy es Cristina, pero mañana puede ser cualquiera, ¿no? Si la principal opositora, ¿no? O del partido opositor más grande de este país, en este cuadro y en este gobierno, es proscripta, no es dejada presentarse, digamos, a las elecciones que nos queda para otros, ¿no? Entonces, en ese aspecto, desde el Partido Obrero, nosotros denunciamos este fallo proscriptivo, no porque no haya habido, como vos decías antes, situaciones de corrupción bajo el gobierno del... No, pero ya te voy a decir, sí, porque lo puedo charlar contigo, Jimena. Si hay algo que caracterizó a Néstor Kirchner, y después a Cristina, pero más a Néstor, fue la idea de una burguesía nacional, que
hasta ustedes lo denunciaban, que era un capitalismo prebendario, que eso generó enriquecimientos lícitos o ilícitos. Esto se discutía hace 10 años. Entonces yo no puedo desacomodar aquel pensamiento, aquellas críticas que se hacían del fallo, que puede estar muy mal hecho, que la Corte debía haber revisado, pero la memoria está para ser precisamente aplicada, y más en ustedes. Entonces, ¿cómo se desacoplan de una acción política extraordinaria, ¿no? Muy parecido, son 150.000 personas, que determinan con el audio de Cristina? Por supuesto, no sé si ustedes estuvieron ahí, pero para el general y la hegemonía que ustedes también combaten, esto es lo que queda. Bueno, primero varias cosas, ¿no? Separemos las cosas para poder entender la cuestión. A ver, nosotros lo dijimos no desde el fallo de ahora de la Corte, sino desde el enjuiciamiento de Cristina, de que había una doble vara. Acá, en la Argentina y en el régimen democrático se quiere presentar la independencia de poderes. Bueno, pero eso no existe. Porque no, hay arbitrariedades, claramente. Hay claramente arbitrariedad, que incluso nosotros lo estamos viviendo en carne propia con los compañeros del Polo Obrero, que han sido, bueno, tenemos una causa y una elevación a juicio oral en tiempo récord, mucho más récord que lo de Cristina. No vi ninguna solidaridad al respecto. Bueno, por eso mismo ninguna. Hay solidaridad Bodar, de los trabajadores. que publicó algo sobre el sionismo, tampoco, también condenado, tampoco. Bueno, por eso mismo nosotros no defendemos a Cristina, sino que denunciamos el fallo proscriptivo que encarna este sector de la justicia, estos 3 jueces, que responden a un poder político, que responden al poder político, puede ser, digamos, del macrismo o de otros sectores, pero también de los empresarios y del imperialismo norteamericano. Ahora bien, ¿cómo se enfrenta este fallo para el Partido Obrero? ¿Cómo enfrentamos el fallo? En eso estamos en las antípodas de Cristina y del peronismo, porque, como vos dijiste, nosotros fuimos opositores desde el arranque del gobierno, digamos, kirchnerista, y denunciamos no solo la corrupción, sino que pretendía llevar a los trabajadores, a un callejón sin salida. Ahora bien, ¿cómo enfrentamos? Para nosotros es contrario de lo que dijo Cristina. Desde el primer momento, desde el día 1 que ella, ¿se acuerdan que bajó ahí a la sede del PJ y dijo: los peronistas nos vamos a presentar ante la justicia y demás? Y que incluso la marcha estaba muy convocada para que a Cristina le den la domiciliaria. Cristina, ¿qué está diciendo? Volveremos cuando este gobierno se caiga en relación a Milei, porque todo indica que la condición económica no va a dar para mucho. Cuando se caiga vamos a estar nosotros para venir a salvar, y dijo el famoso volveremos, no hizo alusión al 2027, pero volveremos. Para el Partido Obrero eso es terrible para los trabajadores. ¿Por qué? En primer lugar, porque nosotros entendemos que, por supuesto, hay un régimen que se ha agudizado en términos represivos con parte de Milei, con el gobierno de Milei. Incluso en todas estas semanas que se habló tanto de la proscripción de Cristina, Milei avanzó en una reforma, digamos, de la Policía Federal o de las funciones que implica la Policía Federal, con allanamiento, bueno, un régimen mucho más restrictivo. Patrullaje que está ya desde el año no sé qué. Sí, pero ahora lo pone en carpeta. Digamos, pero digamos así, eso estaba y ahora lo pone en carpeta. Corresponde decirlo así. Que es muy grave, digamos. Sí, claro, pero creo que si podemos puntualizar que estaba y lo pone en carpeta, nos da otra entidad. Es decir, que toma herramientas a diferencia de crear nuevas herramientas. Es decir, eso estaba, y lo dijo Marcelo Saín, no lo digo yo. Es un hombre que estuvo en la policía aeroportuaria y después ministro de Seguridad en Santa Fe. Yo vuelvo a algo, disculpame para hacerlo esto en una ida y vuelta. El peronismo no plantea una lucha de clases. La izquierda sí. Bueno, a ver, bueno, claro, entonces, por eso sí lo persiguen a Beliboni o a Bodar. Yo no veo al partido no veo que haya lo que pasó. ¿Por qué? Porque son concepciones distintas. Entonces, está bueno que puedan explicar por qué la proscripción podría alcanzar y que va a alcanzar a algunos compañeros de la izquierda sin que haya plazas masivas. Primer punto. Y lo segundo, no es solamente el peronismo que representa a los trabajadores. No es la única fuerza. No, por supuesto. Pero para nosotros, no. Y hoy está queriendo la política del peronismo llevar a los trabajadores al fracaso y a la desmoralización, porque
esto de volveremos nosotros, que Milei siga y que haga toda su tarea sucia como está haciendo, despidos, cierres de fábricas, ajustes, jubilados que ganan 300.000 pesos. Bueno, el cuadro que estamos conociendo y que padecemos todo en una u otra manera, algunos peor, otros no tanto, pero que nos está llevando, digamos, a una situación de pérdida de conquista. Hoy se está discutiendo la reforma laboral, la CGT está en esa intríngulo. Bueno, decir que Milei siga y nosotros volvemos, primero que es un plan de derrota para los trabajadores desde el Partido Obrero. Y por el otro lado, no es cierto, ¿se entiende? No es cierto. Entonces, para el Partido Obrero es el momento de que los trabajadores salgamos a luchar como las luchas que hay. La lucha de Garrahan, los trabajadores del neumático, pero, digamos, para derribar la proscripción de la justicia hay que salir a luchar contra este gobierno, que es el que cercena las libertades democráticas todos los días y en cada una de las acciones. Y con esa consigna nosotros participamos de la marcha. No fuimos ni a solidarizarnos con Cristina porque no es un problema personal, ni tampoco fuimos a la sede del PJ. Lo que hicimos fue ir a la movilización, hicimos un acto previo en el Obelisco, el Partido Obrero hizo un acto previo en el Obelisco que habló Gabriel Solano, con nuestra consigna, digamos, de que por supuesto que la proscripción refuerza un régimen político, este régimen, digamos, represivo, este régimen, podríamos decir, de infantería, como le decimos nosotros, que mete a la policía y a la fuerza de seguridad para callar a un pueblo. Y luego, bueno, nos acercamos a la plaza, repartimos nuestros volantes, no nos quedamos en el acto y demostramos un planteo político, porque por supuesto que la marcha tuvo muchos límites. No fue una marcha convocada en contra de la proscripción. Pero sí hay algo que sucede en la marcha, con 3 preguntas finales, algo que sucede en la marcha, y que lo destacaron muchos que fueron a la marcha, muchos y muchas, personas independientes de cualquier partido, ciudadanos, si querés, de a pie. Fueron porque comprendieron en la sumatoria de hechos que vienen pasando desde hace 1 año y medio, que no te digo que es la gota que rebasó el vaso, pero que no tiene límites, que la estructura hoy que gobierna o el régimen no tiene límites. Entonces salieron a la calle. Bueno, déjame decirte que también lo planteo en todas las notas, de las elecciones que se vienen dando en la Argentina, en las distintas provincias, casi el 50% no va a votar. Si no te elige a vos, el Partido Obrero no está eligiendo a nadie. Sí, sí, está claro, eso está claro y en el caso nuestro, por supuesto, es una advertencia, pero es una queja vedada hacia el régimen, para el Partido Obrero. Para todos. Pero también hay muchos actores que juegan a la desmoralización, porque nos gobierna un gobierno de las características del gobierno de Milei, extrema derecha, que interviene, digamos, cercenando el derecho a huelga, el protocolo antipiquete, esto que decíamos antes, a los que lucharon, que pusieron en pie los comedores, les arma causas y la justicia es express con ellos. Bueno, todo esto. Y esta línea también del peronismo que le dice, quédate en tu casa, espera 2 años para que nosotros volvamos, es también una línea desmoralizadora. Entonces el Partido Obrero dice, no, acá no lo vamos a resolver de esto, lo vamos a resolver como lo están haciendo, por ejemplo, y es un caso muy importante, las enfermeras, los médicos, los administrativos, los técnicos del Hospital Garrahan, que están luchando a brazo partido contra un gobierno que les da un salario que no llega a cubrir la canasta familiar y que están luchando por la salud pública y la defensa del principal hospital que tenemos, que este gobierno quiere destruir. Entonces el mensaje es que sí se puede, sí hay que luchar y sí hay que ganar la calle, no hay que irse a su casa a dormir, y por eso también denunciamos el rol nefasto que cumple la CGT y que sigue cumpliendo, porque la CGT el otro día dio libertad de acción. Esa libertad de acción hoy termina sentándose Gerardo Martínez en la mesa del Pacto de Mayo que vuelve el ¿Querés que hablemos de Gerardo Martínez? Que vuelve, porque digamos, claro, pero digo, por eso, el batallón está diciendo que hablamos de Martínez por eso. Pero lo que quiero decir es que los trabajadores tenemos que tomar en nuestras manos, nadie nos va a venir a salvar, eso es mentira, que tal dirigente, no, es la clase obrera organizada y las luchas hay. Y también se demuestra que los trabajadores queremos pelear. Bueno, en esa perspectiva está la izquierda, por eso también es falso que
la proscripción se derrota a lo Cristina, no, o al peronismo. Lo que me queda claro en la nota, Jimena, está bien. Como fue, por ejemplo, te pongo un ejemplo de este país que es reciente, de hace, no sé, 6, 7 años, 2017, el fallo del 2x1 de la Corte, miles nos movilizamos a las calles, y eso en 3-2-1 se cayó. Ese es el método, ¿no? Es el método de ustedes. No, pero es el método que en la historia de la clase obrera... Por eso, la historia de la clase obrera. Yo puedo decir que el peronismo tiene métodos, pero no es la calle el método, no es la calle el método. No es, bueno, por eso. Por eso nosotros nos diferenciamos. Ahí voy, de nuevo, voy a que las diferenciaciones son necesarias, porque claro, voy a la segunda pregunta, dije 3, sí. Hice una, me queda esta y una más. Dale. ¿Cómo van a discutir ustedes en el Frente de Izquierda? Porque estamos en un acontecimiento electoral. Si el MST dice no voy, Izquierda Socialista no voy, el PTS dice no, yo voy y me solidarizo con Cristina, voy a la calle Mateu, dicen vamos a seguir los lineamientos del PJ, y ustedes van y entregan volantes. Hay algo que no discutieron ustedes. Entonces, ¿es un frente político o es un frente electoral? Bueno, mira, nosotros tenemos diferencias como siempre, hemos logrado tener el frente y hay diferencias y esto una vez más ha puesto... muy de relieve, sí. Claro, capaz más visiblemente que en otras oportunidades, porque también es un tema que se discutió a nivel nacional de una manera, digamos, 24/7, es así, digamos, y tiene una lógica. Pero no hay debate que no venga bien en el sentido de que nosotros presentamos cuál es la estrategia del Partido Obrero. Nosotros tuvimos una diferencia con la mesa, en la mesa del Frente de Izquierda, por supuesto, en ese mismo momento discutimos. El Partido Obrero decidió no ir ese mismo martes que se había anunciado el sostenimiento de la condena Cristina a la calle Mateu, porque entendíamos que iba a ser visto como un apoyo directo a Cristina y al peronismo. Y nosotros no estamos apoyando a Cristina, estamos luchando contra la proscripción. Y entendíamos que eso, no teníamos que ir. Los compañeros, de nuevo, sí. ¿Me podés explicar eso? Desde el Partido Obrero, no acompañan a Cristina, se oponen a la proscripción. ¿Podés desarrollarlo eso? Hoy es Cristina la que está proscripta, como te decía antes, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros o cualquier otro sector. No es el problema, o sea, en eso, digamos, hay que dividir y hay que poder entender cuáles son las causas, ¿no? De un caso que estuvo completamente enchastrado, digamos, el juicio por esto de vialidad, y aparte que de una condena de 6 años se plantea también la imposibilidad de ejercer cargos públicos de por vida, digamos. Entonces esto es lo que terminaron decidiendo 3 jueces, incluso los jueces anteriores, que tenían vastas relaciones con otros políticos de este país, ¿no? Está claramente que la justicia no fue justa y no desarrolló un proceso como tendría que haber desarrollado, pero en eso radica la proscripción, ¿no? Sacar de la cancha a un adversario político para, digamos, después estar más libre. En ese sentido, cualquiera de nosotros puede ser sujeto de eso. Ahora, nosotros fuimos contra eso, contra el derecho que tiene cualquier ciudadano de poder presentarse y aparte del rol que cumple la justicia en este país, que es una justicia claramente de clase y no va en justicia capitalista, te lo digo yo, ¿no? ¿Así? ¿Es capitalista? Sí. Por supuesto, de clase. De clase. En este sentido, por supuesto que le molesta el peronismo, le puede molestar Cristina y nos sacamos del medio a esto. Ahora bien, con el Frente de Izquierda discutimos eso y aparte discutimos que no correspondía utilizar el sello del Frente de Izquierda o el nombre del Frente de Izquierda porque no estábamos todos de acuerdo, ¿no? Entonces, eso, digamos, fue un debate. Luego tenemos diferencias con los 3 partidos del Frente de Izquierda, porque el PTS luego fue, no solo que los 3 fueron el MST, Izquierda Socialista, y el PTS fueron a Mateu, que es la sede del PJ, sino que después el PTS subió un escaloncito más y fue a tomar el té con Cristina. Eso claramente, por más que después le hayan dicho hay que movilizar, hay que salir a la calle, es demuestra un apoyo político y nosotros entendemos que es un error grave porque la izquierda no puede ser colectora. No se rompe el frente por esto. Bueno, son discusiones, ¿no? Mirá que estamos acá el 19 de julio, el 19 de julio está acá a la vuelta. Bueno, ahora te voy a Jimena, bueno, para. A ver, dale. Era la última pregunta. Después te explico eso. Entonces, entendemos que estratégicamente es un error.
Y como denunciamos que hay una proscripción, denunciamos que durante el gobierno del kirchnerismo hubo corrupción. Eso digamos, los trenes, digamos. Ahora, por supuesto, te digo que en el peronismo hubo corrupción y en los otros gobiernos también. Hoy tenemos un ministro que es el que está recortando todo, que es Sturzenegger, que tendría que estar en cana también. Y sin embargo es ministro, uno de los ministros preferidos de este presidente. Después Caputo, que endeudó y sigue endeudando al país, también tendría que estar preso. Macri, con los correos, con las cloacas en Morón. Bueno, hay un montón de casos, por eso también decimos que la justicia toma lo que quiere. Hasta incluso en la propia causa de vialidad, está metido el primo de Calcaterra. Sí, Calcaterra, el primo de Macri, y no fueron hasta ahí. Entonces, por eso digo lo amañadora. El MST y Izquierda Social fueron a Mateu, fueron a la sede del PJ, que era innecesario, porque eso sí era una actividad del peronismo o de los sectores que lo pueden apoyar, pero del peronismo, y no van a una marcha, que aunque esté amañada, siempre uno puede ir con una posición, porque la marcha era contra la proscripción, ¿no? Por eso también fue mucha gente independiente, que tal vez no se reclama peronista o ve con simpatía o no, pero no es, digamos, de ese ambiente. Entonces, para nosotros era importante y una cuestión, digamos, de lucha contra la proscripción, estar en la calle, tal vez de la única marcha que y los días demostraron que esta fue la única marcha, no es que hubo una lucha consecuente, porque para nosotros tendríamos que haber tenido una huelga y un paro y una movilización permanente para tirar abajo el fallo. Una lucha más consecuente que, como te decía antes en la entrevista, el peronismo no solo que no la va a dar, sino que no está dispuesto a darla porque se reserva, bueno, para un futuro y porque tampoco quiere derribar al gobierno de Milei. Eso también hay que decirlo claramente. El peronismo durante este año y medio, en todas las intervenciones que estuvo con Cristina, con Máximo o con el referente más ligado al cristianismo, nunca dijo hay que derrotar al gobierno de Milei. El Partido Obrero sí, el Partido Obrero dijo hay que echar al gobierno de Milei porque la continuidad del gobierno es una degradación diaria para los trabajadores, por eso sacamos la consigna fuera Milei, pero no desde un punto... y para que dotarlo a los trabajadores de una herramienta para luchar contra un gobierno que nos está llevando, digamos, a la peor, digamos, de las condiciones de vida. El kirchnerismo o el Máximo, Cristina y la Cámpora, son garantes del status quo. Yo recuerdo un acto en La Plata que habla Máximo Kirchner, que dice, el presidente tiene facultades para emitir decretos. Con eso cerramos la 8, mientras se discutía el exceso del decreto y la destrucción del aparato. Bueno, no tengo que agregar demasiado. Hay una posición tomada. La estrategia de la izquierda nunca va a ser la estrategia del peronismo. No, nunca. Por eso llamamos la atención a los compañeros que tienen estas estrategias que entendemos que son erróneas. Para nosotros es la lucha por la independencia política de los trabajadores, es nuestro eje, digamos, vertebral, y al mismo tiempo es dotarlo de un proceso digamos, de intervención, denunciando también no solo la política del peronismo como alternativa, digamos, de los sectores populares y demás, sino lo que van a venir en estas próximas elecciones, como decís, el 7 de septiembre, que son las provinciales, y después el 26 de octubre. Entonces, déjame hacerte la última pregunta, ¿no? Hablamos mucho del peronismo, de Cristina, no hablamos tanto de la izquierda. Entonces, para el final es, ¿cómo todo esto que vos me acabas de decir sobre la posición de ustedes, que es diferente al PTS, diferente al MST, de Izquierda Socialista, los 4 partidos que constituyen el frente, van a discutir ahora cuál es la mejor estrategia electoral para mí? Porque mirá que estamos hablando de posiciones que son fundantes, no son circunstanciales. La charla que tengo con vos tiene que ver con algo profundo, es decir, cómo mira cada estructura un acontecimiento que no es lo mismo para vos, como el Partido Obrero, que para Pablo Lopardo, que es concejal del MST. No es lo mismo. Entonces, imagínate si frente a esto no hay coincidencia, que puede quedar para algo más relevante. ¿Cómo van a discutir las diferencias ahora? ¿Cómo se definen las listas? Ya no hablo del peronismo, hablo del Frente de Izquierda. Bueno, mira, buena pregunta. Para nosotros,
Entendemos que, bueno, en primer lugar vamos a tener por primera vez una elección separada en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero para el Partido Obrero las diferencias de la estrategia o en estos debates, porque en realidad esto y otros debates que venimos teniendo entre el Frente de Izquierda se van a concatenar en la elección. Y la elección no tiene que ser solamente un proceso que la izquierda discuta lugares en una lista de candidatos, sino cómo enfrenta esa estrategia. Y para nosotros estamos proponiéndole a los compañeros del Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires que desarrollemos plenarios en cada una de las secciones electorales, en cada uno de los distritos, para discutir esa campaña junto con los trabajadores que también están luchando. Porque más allá de la divergencia que podamos tener en el Partido Obrero, la posición del resto de los cuatro que formamos parte del Frente, y que no sea un coto cerrado de 4, 5, 15 dirigentes, si vos querés, discutiendo el armado de una lista y luego una estrategia, bueno, para nosotros tenemos que discutirla colectivamente. Por eso estos plenarios, por ejemplo, acá en la zona de la Primera o en la zona oeste, el SUTNE está luchando, los docentes vienen luchando, los compañeros del Hospital Posada venimos luchando, como vos decías al principio, contra los despidos y demás. ¿Cómo se concatena esas luchas con la lucha electoral, brindando una alternativa y discutiendo desde la estrategia hasta el armado de la lista? Hay un gran desafío, pero ¿sabes cuál es el desafío? Finalmente, buena devolución lo que decís. Al ser desdobladas las elecciones, esta no puede ser una construcción de listas donde un candidato elige los candidatos. No tiene que ser así. No. Tiene que tener un carácter territorial. Vamos a ver si eso ocurre o domina el marketing, porque también hay que decir esto. El marketing tiene un peso muy importante, muy importante. Para mí eso también degrada la política, te lo aclaro, lo degrada. Porque a ver quién importa más a partir de las apariciones, ya no son los medios, sino las redes. Entonces, como llega, el vecino vota a esa persona. Y la construcción de la política no es eso, no es solamente eso. No, por supuesto. Por eso nosotros desde el Partido Obrero estamos planteando esto. Porque lo que nos interesa, más allá de cómo finalmente va a quedar constituida las listas del Frente de Izquierda, o cómo nos vamos a presentar, o cuál es la mejor consigna para desarrollar, es cómo, esto que te decía antes, bueno, hay que enfrentar en la calle de gobierno, bueno, cómo se traduce en términos electorales con una vanguardia de la clase obrera que está luchando y quiere luchar, y que la izquierda sea esa expresión. Cava no es el conurbano, así te lo digo, si yo tuviera, bueno. Cava no es el conurbano. Entonces, el día que se comprenda cada una de las luchas que voy a decir que hay en los territorios, por ahí daremos un salto, probablemente. Mira, vinculándolo con otras luchas, pero cada territorio es una lucha. Por supuesto que la Cava es una realidad y la provincia de Buenos Aires es otra, y hasta incluso te diría que las secciones electorales son una realidad distinta cada una de ellas. Sí. Nosotros estamos acá en la primera, zona oeste y zona norte. No es lo mismo que la tercera, pero claramente, por eso, porque cada estructura tiene una identidad y tiene una vida, un oxígeno. Y la lucha también del territorio, como vos bien decís, también se expresa, porque no nos olvidemos que hace 4 años atrás, en este territorio, justamente acá en Moreno, el Frente de Izquierda es una gran elección, ingresó también por el enorme desarrollo territorial, de debate, de construcción y de ruptura de una parte que en alguna medida había tenido de la población, digo, Moreno, Merlo, La Matanza, José Cepaz, que fueron los lugares donde la izquierda ingresó concejales por primera vez. Bueno, fueron la expresión de ese amalgama entre los vecinos, los trabajadores del lugar, bueno, con el Partido Obrero, con el Frente de Izquierda. De aquellos sectores que no eligen la izquierda. Una elección legislativa tiene esa característica. Sí. Podemos optar para, ni siquiera contrapeso. Estoy enojado y voto a aquel que tal vez me puede representar mejor que los que están. Es eso también. Por eso mismo, para nosotros como estrategia, esto que te digo del plenario tiene que ver con la intervención de un proceso de elección, pero al mismo tiempo de un proceso más general de cómo nos comportamos en la cotidianidad y en la lucha, digamos, para imponer los reclamos, digamos, de los trabajadores en un cuadro que, como te decía antes, tenés un gobierno que te ataca por todos lados, que todo el mundo sostiene, desde el imperialismo norteamericano con Donald Trump, el FMI y los
partidos de acá de la Argentina, porque a este gobierno le han votado los superpoderes, le votaron la ley de base, los vetos y demás, y una parte del peronismo, y el peronismo que se quiere convertir en un opositor a eso, bueno, desde la izquierda entendemos que esta es la mejor manera de discutir, para que tampoco quede en un debate entre los dirigentes de la izquierda, que no corresponde. Y la última que porque aparte se pone a discusión del colectivo de los trabajadores, bueno, justamente eso. Bueno, volvemos a plenarios, asambleas, ¿no? Pero tienen ustedes una enorme responsabilidad, que no puede ser exculpatoria. Ustedes lucharon, el Frente de Izquierda, para tener representación electoral. Pasaron 4 años. Hay que ver si esa herramienta electoral que se tradujo en bancas fortaleció la lucha de clases o en esta elección se pierde lo que se construyó hace 4 años. Eso también es muy importante, yo lo observo eso. Sí, bueno, mira, vamos a tener que ver cómo se da el proceso. Por supuesto que no es lo mismo que hace 4 años atrás. Pero ¿entendés la pregunta? Que si ustedes estuvieron luchando para ingresar a las cámaras legislativas, para fortalecer las luchas, para dinamizar las luchas, para que las manifestaciones tengan un eco, hay que ver qué hicieron en los 4 años para saber si la población, que antes circunstancialmente los pudo haber votado, dijo, ellos me representaron. Eso también hay que mirarlo. Como ejercicio para la izquierda, para el frente. Por supuesto, claro. por supuesto. Es lo que vimos también en Capital, por ejemplo, que teníamos una representación en la legislatura, pero no se nos escapa que el contexto más general también condiciona incluso a las fuerzas más pequeñas como las nuestras, ¿no? Eso no quiere decir que uno no haga un balance, porque los votos a veces tienen ese grado de fluctuación y que también está muy asociado a lo que podríamos denominar la lucha de clases, que es la lucha y la situación política de los trabajadores en ese momento, ¿no? Entonces, por supuesto que es un balance interno que hacemos como no el grado de aceptación, no, el grado de comprensión o el grado, digamos, de intervención política, y al mismo tiempo las elecciones para la izquierda y para fuerzas como nosotros no dejan de estar condicionadas condicionadas a la situación más general, digamos, de la comprensión. Por eso también hoy vemos con preocupación digo, de esa parte que no va a votar, porque también es esa parte que ya, está como descontenta de todo, y que nosotros la queremos salir a buscar, no solo para que vaya a votar, porque en definitiva la elección es un episodio de un día, ¿se entiende? Pero la queremos ir a buscar para que salga a luchar y decirle, vení con nosotros y dejá de escuchar esas promesas que te han hecho unos y otros, y esa conclusión de que todos son lo mismo. Bueno, la izquierda no es lo mismo, la izquierda no solo es la que está en la calle, sino que es la que sigue luchando en el Congreso contra, digamos, esa caterva, digamos, de sectores que lo único que hacen es llevar agua para su molino y desarrollar, digamos, una alternativa de abajo de los trabajadores, que por supuesto puede parecer, digamos, una frase hecha, pero que es lo que hacemos constantemente y es lo que luchamos en la calle, en los parlamentos y en los sindicatos, para brindarle a los trabajadores una alternativa que rompa con esto y que finalmente sea una elevación en la conciencia de todos y podamos derrotar a los Milei, a los Cristina, a los Macri y compañía, ¿no?